Bangkok, una ciudad de hormigón y acero, un Manhattan tropical con 15 millones de habitantes. Su nombre en thai es la ciudad de Los Ángeles. No hay un nombre mejor para una ciudad que se eleva hacia el cielo. Es sobre todo el lugar en el que se enfrentan épocas y culturas. La modernidad convive con el oro de los templos, la riqueza de los palacios, la sencillez de los humildes y sobre todo con la vida que vibra y nunca se apaga. Bangkok es ante todo un río, el Chao Phraya. Siguiéndolo conoceremos la historia y el alma de la ciudad. Bangkok, la ciudad que nació de las aguas. El río Chao Phraya tiene la potencia en ocasiones destructiva del río Amarillo, la abundancia del Amazonas, la dignidad religiosa del Ganges. La vida ha tomado sus orillas sin control como un organismo con voluntad propia. Todo comenzó unos 70 kilómetros río arriba, cuando Tailandia todavía era el reino de Siam. La capital, Ayutthaya, se concentraba en las orillas de un meandro. En los siglos XVII y XVIII, la ciudad era una de las más hermosas y pobladas del mundo, con 1 millón de habitantes frente a los 600.000 de París. Ayutthaya, Patrimonio de la Humanidad, es un museo al aire libre. Pueden verse centenares de yacimientos arqueológicos que comprenden cientos de templos y estatuas budistas. El palacio del octavo rey de Ayutthaya refleja todo este esplendor. En este palacio se recibía a dignatarios extranjeros que venían a solicitar derechos comerciales. Como él, muchos otros monumentos han sido recreados en Ancient Siam, un parque museo situado al sur de Bangkok. En él puede admirarse, por ejemplo, el Pabellón de los Iluminados, un pabellón de tejados verdes dedicado a 500 monjes que tras numerosos ciclos de reencarnaciones alcanzaron el nirvana. Algunos pabellones del Palacio Real de Bangkok han sido recreados tal y como eran a principios del siglo XIX. Ancient Siam nos lleva a la época en la que se vivía, se comerciaba y se luchaba en el agua, a bordo de juncos que en algunos casos podían ser impresionantes. El esplendor de Ayutthaya insultaba el orgullo del enemigo hereditario, Birmania. En 1767 fue incendiada, arrasada, destruida. Los templos más antiguos, reconocibles por su prang, una torre con forma de mazorca de maíz que albergaba reliquias, fueron profanados y saqueados. De ese caos nació Bangkok. El general Thaksin edificó río abajo en la orilla derecha la nueva capital de Siam. Había nacido Bangkok. El rey Thaksin fue declarado loco, ejecutado y sustituido por otro general, Chakri, que se convirtió en Rama I, fundador de la dinastía que reina en la actualidad. El río es la arteria que el corazón de la ciudad necesita para vivir. Por sus aguas circulan juncos, lanchas y barcas que unen las dos orillas. Y también una embarcación típica, el barco de cola larga. Equipado con una hélice unida a una varilla de metal,
conectada a su vez a un motor de camión. Somchai lleva 15 años pilotando un barco de cola larga. Lleva sobre todo a turistas, aunque también a ciudadanos que quieren evitar los atascos de las vías terrestres. Conoce mejor que nadie el río y sus secretos. Frente a su proa se despliega toda la historia de Bangkok, empezando por los símbolos religiosos que dieron legitimidad al poder político. Este es el Wat Arun, el Templo de la Aurora. Cuando la capital se estableció en la orilla derecha, la tradición Khmer había impuesto templos con forma cónica, de mazorca de maíz o de montaña. El Templo de la Aurora se construyó siguiendo ese estilo, adornado con estatuas de animales, guerreros, mujeres pájaro, decorado con fragmentos de espejos y porcelana rota que los barcos chinos de la época utilizaban como lastre. 4 torres están dedicadas al dios del viento, encaramado sobre el caballo. La torre o prang central mide 82 metros. Somchai solo tiene que cruzar el río para seguir el movimiento de ocupación que se produjo en la creación de la ciudad. La parte izquierda era más fácil de defender. Así que decidieron ampliar la capital sobre esa orilla. El barrio de Ratanakosin se convirtió en sede del poder central. Primero construyeron un columpio gigante siguiendo la costumbre hindú. Para hacer méritos, la gente se lanzaba y tenía que coger con los dientes un saco de monedas que colgaba de un pilar. Pero accidentalmente, algunos fueron proyectados al vacío, así que la práctica fue abandonada. Los pilares se tallaron en troncos de teca de unos 30 metros. A medida que el barco se acerca a la orilla, se vislumbra un fabuloso conjunto de edificios. Es el Palacio Real cuya majestuosidad nada tiene que envidiar a Versalles o a Schönbrunn. El monumento en el que ya no reside el rey ocupa 29 hectáreas al borde del río. Temibles deidades custodian los lugares sagrados. El panteón real de vivos colores y muchos edificios, pabellones, estupas, cúpulas con forma de campanas bajo las que reposan reliquias. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Siam se abrió al mundo occidental. En los nuevos edificios, en la Sala del Trono, por ejemplo, los decorados siameses se aplican sobre una arquitectura inspirada en Europa. La religión servía como pilar al poder político. La legitimidad tenía que ser visible, por ello en el interior del palacio podía admirarse el sacrosanto Buda de esmeralda. El rey venía para vestirlo con trajes tejidos con oro y pedrerías 3 veces al año.
El río impuso su ley. El palacio real se construyó en las inmediaciones de la desembocadura. A partir del siglo XVII fue necesario fortificarlo. El estuario era una vía de entrada para barcos franceses, holandeses, ingleses, así que se construyeron fuertes para frenarlos. La presencia militar se perpetuó. Para que el rey y la corte tomasen el aire fresco, se construyó el Palacio de Verano, un segundo palacio real cerca de la antigua Ayutthaya, con influencias arquitectónicas europea, thai y china. Al final de un puente adornado con estatuas grecorromanas aparecen numerosos edificios. Residencia real, pabellones, templos budistas y hasta una torre de observación con forma de faro. Uno de los edificios más bellos es un pabellón chino. En 1788, para consolidar la religiosidad del Palacio Real de Bangkok, se remodeló al lado uno de los templos más visitados de la ciudad, el Wat Po. Alberga una estatua de Buda en su lecho de muerte cuando, tras haber finalizado el ciclo de reencarnaciones, va a alcanzar el nirvana. Es una estatua gigantesca, 46 metros de longitud por 15 metros de altura. Los pies son extraordinarios, con incrustaciones de nácar y adornados con representaciones de los 108 avatares de Buda, es decir, todas las encarnaciones anteriores a la iluminación. Sin dejar la orilla del río cerca del Palacio Real, se agrupan los edificios donde se ejerce el poder como los principales ministerios, en particular el de defensa. Cerca de estas fachadas austeras e imponentes, descubrimos otros puntos de atracción populares entre los turistas, en especial la famosa Khao San Road, popularizada por varias generaciones de hippies y mochileros. Con mucha animación, tanto de día como de noche, está plagada de hoteles económicos, puestos que imprimen títulos falsos y salones de masajes. No muy lejos de allí, los devotos frecuentan el mercado de amuletos. Algunos son antiguos, otros están bendecidos por un monje famoso. El precio de los más raros puede alcanzar decenas de miles de euros. La religión desempeña un papel esencial. Para alejar la mala suerte,
Los pilotos de los barcos de cola larga llevan amuletos en el cuello igual que buena parte de sus compatriotas. Desde las cimas de Bangkok se ven techos brillantes por todas partes, puntas doradas hacia el cielo. Son templos. Hay más de 400. El que más se ve es el Wat Saket, conocido como el Monte Dorado. Una cúpula colosal que alberga una reliquia de Buda procedente de Sri Lanka domina el antiguo cementerio real. Para llegar al templo hay que subir 344 escalones. Estatuas de animales y niños monjes animan el recorrido. El Wat Saket está marcado por la muerte. Desde el principio se han incinerado cadáveres allí. Durante la primera mitad del siglo XIX, millones de personas murieron por culpa de las epidemias. La cremación era insuficiente. Perros y buitres se encargaron de limpiar los restos. Las estatuas de buitres nos recuerdan que todo es transitorio y no hay que apegarse a nada. Junto con la religión y el poder, llegó el comercio, y con él la riqueza. A orillas del río se encuentra un palacio en ruinas que fue el templo del comercio. A la mercancía se le imponía un impuesto del 3%. El edificio se construyó según el estilo europeo. Enseguida se convirtió en un hotel de lujo. Desde siempre, el río ha atraído a los hombres. En otro tiempo a comerciantes, importadores, aventureros, hoy a turistas. El río tiene un papel fundamental en el transporte de mercancías. Numerosos canales desembocan en el río. Conocidos como klongs, con ellos Bangkok se ganó el apelativo de la Venecia de Oriente. Recorriéndolos, descubrimos cómo era el hábitat de los thais. Construían las casas sobre pilotes o sobre estructuras flotantes, hoy desaparecidas. Solo nobles, notables y monjes vivían sobre tierra firme. Todo un privilegio. Las esclusas provocan a veces divertidos atascos. Como todos los barqueros se conocen, aprovechan para hablar, bromear y ponerse al día.
Todavía hoy, entre esclusa y esclusa, los comerciantes de pescado y verduras deslizan sus puestos flotantes de una casa a otra. Los canales servían de calles, ya que en la ciudad la primera vía pavimentada no se construyó hasta la década de 1860. Los barcos bus se deslizan por los canales. Es el medio de transporte que miles de personas utilizan a diario para ir al trabajo porque es económico y rápido. Uniendo todos los canales de Bangkok, desde el más estrecho hasta el más ancho, alcanzan una longitud de más de 2.500 kilómetros. La abundancia de vehículos de dos ruedas, más baratos y ligeros que un coche, es característica de la mayoría de las grandes ciudades asiáticas. En Bangkok hay ferries reservados para los vehículos de dos ruedas. Los canales son también un destino para pasear, cada vez más frecuentado por los turistas. Los atascos de Bangkok son conocidos en todo el mundo. Los taxis multicolores les confieren un aspecto resplandeciente, pero no por ello dejan de ser uno de los peores inconvenientes de la ciudad. Tuvieron que buscar soluciones. Se estableció un sistema de trenes elevados. El metro de Bangkok, rápido y moderno, se construyó más recientemente. La red de metro no deja de crecer, hasta el punto que los nombres de las últimas estaciones de las líneas van cambiando. El Chao Phraya también fue la vía por la que llegaron los pueblos extranjeros que contribuyeron al desarrollo de la ciudad. Los chinos se asentaron en una zona aún salvaje. Hoy es uno de los barrios más animados. Una puerta monumental señala la entrada. Las palabras cielo y tierra aparecen caligrafiadas. La calle Yaowarat sirve de columna vertebral del barrio. Se trazó para limitar el efecto de los incendios. A su alrededor se extiende un entramado de callejones en los que se comercia como en Shanghái: pepino de mar, pato laqueado, setas medicinales, pulpo seco, polvos medicinales. Los chinos se integraron perfectamente, pero conservaron la religión y construyeron templos al estilo de la región de Guangdong, de donde procedían la mayoría de ellos. Se convirtieron en centros de solidaridad, financiaron el desarrollo del país, adoptaron nombres locales, se fundieron con la población.
Actualmente, gran parte de la riqueza nacional y del poder político está en manos de familias de origen chino, lo que explica que el primer banco moderno del país se construyera en su barrio. La mansión Sol Hen Tai, de 200 años, pone de manifiesto la antigüedad de la presencia china. Todavía no existía Bangkok cuando una rica familia china la mandó construir. Hoy esa familia sigue viviendo en ella. Está formada por 4 casas y un patio interior. El estilo, la ornamentación de la porcelana y la teca son típicos del sur de China. El barrio chino de Bangkok es también un centro de arte urbano. Muchos artistas empiezan aquí. Algunos exponen en galerías de arte internacionales. Otros comerciantes y emprendedores indios se instalaron en Siam desde el principio. El templo hindú Mahauma Devi fue construido por tamiles que huían de la ocupación inglesa. A la entrada hay una gopura o torre de 6 metros de altura. Están representadas las innumerables deidades del hinduismo. Repetidas hasta la saciedad, reconocemos a Ganesh, Shiva, Brahma, Vishnu. La comunidad india se ha establecido en torno al templo y prospera especialmente en el oficio de la confección de vestidos, camisas, trajes o pantalones. Unas 100.000 personas de origen indio viven aquí. Algunos indios pertenecientes a la comunidad Sikh decidieron vivir en otro barrio llamado Pajurat. El templo Sikh Sri Guru Singh Sabha es uno de los más importantes fuera de las fronteras indias. Los Sikhs creen en un Dios poderoso y benevolente al que pueden conducir todas las demás religiones. Piensan que vamos de una reencarnación a otra según el karma. El templo conserva el libro sagrado que contiene los escritos del primer gurú. El hinduismo, el sijismo, el islamismo y el cristianismo son minoritarios en Tailandia. El país es esencialmente budista. Los Thai quieren que la religión ayude a los hombres en vez de presionarlos, y aquí uno se da cuenta de eso. El pequeño santuario de Erawan no puede reclamar el rango de templo. Es solo un lugar de recogimiento en la esquina de uno de los cruces más concurridos dedicado a Brahma, la primera divinidad del hinduismo y dios de la creación. Sin embargo, es el que despierta la mayor devoción entre los budistas de la ciudad. El santuario ha tenido una historia llena de giros y vuelcos. Todo empezó en la década de 1950 cuando las obras de construcción de un hotel vecino sufrieron algunos accidentes. Para alejar la mala suerte, un astrólogo recomendó la edificación de un lugar dedicado a los espíritus del lugar. Vienen a rezar para que un hijo apruebe un examen, para encontrar trabajo, para que se cure un familiar enfermo. Se realizan ofrendas de todo tipo, estatuas de elefantes e incluso música y bailes que agraden a la divinidad.
El budismo Thai es el llamado primer vehículo, menos riguroso que el budismo tibetano, por ejemplo. En Tailandia, antes de iniciar la construcción de un edificio, se dedica un pequeño altar a los espíritus del lugar. Los astrólogos deciden la ubicación y su opinión prima sobre la de los arquitectos. Los Thai han integrado un poco de hinduismo en el budismo. De igual modo, en cocina han asimilado lo mejor de otras culturas. Los ingredientes, los métodos de preparación proceden de todo el mundo, especialmente de India y China. Bangkok posee una de las mejores comidas callejeras del mundo. Cada puesto, cada carreta ofrece las especialidades más deliciosas del país. Algunos establecimientos incluso han alcanzado notoriedad mundial. Watana Panich, por ejemplo, sirve a sus clientes una sopa cuya riqueza proviene de un secreto. Su caldo de ternera tiene más de 40 años. Nunca deja de hervir salvo por la noche. La receta que se transmite de generación en generación incluye carne, fideos, cilantro, anís estrellado, canela, ajo y por último hierbas y especias chinas cuya composición se mantiene en secreto. Cada día añaden kilos de carne fresca. La comida callejera deleita a los gourmets. Jay Fai, conocida como Tía Fai, recibió una estrella de la guía Michelin en su primera edición dedicada a Bangkok. Desde entonces el público acude para verla al mando de sus 2 woks, protegiéndose los ojos de las salpicaduras de grasa con unas gafas de esquí. La Tía Fai cobra por la fama. Su tortilla de cangrejo extra grande es la más cara de la ciudad. La cocina forma parte del estilo de vida tailandés, una manera de ser que poco a poco se va perdiendo en la vida moderna y cuyo lema era Mai Pen Rai, no importa, no pasa nada. Para hacernos una idea más precisa de esta forma de vida, lo mejor es visitar una casa tradicional. Perteneció a un bisnieto del rey Rama II. Esta residencia está hecha de teca, una madera imputrescible. Está formada por 5 casas centenarias sobre pilotes, con jardín y un estanque. El gran salón de banquetes tiene una tarima donde actuaban los artistas enmascarados del Kon, el teatro tradicional. Salones privados, salas de lectura o de música se reparten por las diferentes casas. En ellas hay obras de arte. Algunas son regalos de dignatarios extranjeros como Deng Xiaoping o Mao Zedong. Algunas de estas residencias privadas que pertenecían a familias nobles tenían su propio embarcadero en los canales.
Bangkok cambia y se moderniza muy deprisa. Una familia transformó su casa construida sobre 1937 en un museo para mostrar cómo era la vida durante la Segunda Guerra Mundial y a mediados del siglo XX. Todo parece congelado en el tiempo, como si los ocupantes hubieran abandonado el local el día anterior. Así transcurría la vida en otro tiempo, cuando se vivía a la sombra de los pilotes en la ribera. Bangkok sufre periódicamente la ira de la naturaleza. De julio a noviembre las lluvias cambian la fisionomía de la ciudad. Los habitantes no quieren someterse a su ley. Más vivos que nunca, se adaptan. La lluvia, junto con el uso del aire acondicionado, han dado origen a un nuevo ecosistema humano, el Centro Comercial Asiático. En verano se busca frescura y en época de lluvias un refugio para no mojarse. Los gigantescos templos de consumo se han convertido en unos lugares de vida que reciben millones de visitantes. Son un elemento central de la forma de vida de las grandes ciudades de Asia. Bajo el mismo techo reúnen comercios, restaurantes, bares, tiendas de lujo, grandes almacenes, centros de congresos y exposiciones. Cines ultramodernos, acuarios, atracciones turísticas, gimnasios, boleras, piscinas y megalibrerías. Pueden comprarse coches de lujo y de carreras. Desde donde mejor se ve la ciudad es desde las alturas. Parece un universo seco y mineral inhóspito, tallado en hormigón y acero. Pero un cuadrado verde aparece a lo lejos, el Parque Lumpini. Se construyó aproximadamente hace 100 años. En él hay un reloj que los habitantes de la ciudad utilizan para poner sus relojes en hora, y un pabellón rojo, regalo de China. Con unas 60 hectáreas, el parque público parece muy reducido. Bangkok ofrece 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, frente a los 45 de Londres o los 15 de París. El Parque Lumpini no es el más grande de la ciudad, pero está situado en el centro de los barrios residenciales como Central Park en Nueva York. Se viene a hacer deporte.
a relajarse o a admirar el modo en el que la naturaleza salvaje recupera su puesto en un universo del que la creíamos excluida. A veces hay encuentros inesperados. El varano acuático suele descansar en el césped y en ocasiones puede subir a los árboles. Algunos ejemplares llegan a medir 3 metros. En los estanques pasan la mayor parte del tiempo, escondites donde ponen sus huevos y donde pueden encontrar peces, insectos, polluelos y la hierba necesaria para alimentarse. El varano acuático es muy miedoso, fascina a los visitantes y no representa ningún peligro para ellos. El Parque Lumpini ofrece a la vida salvaje un refugio en medio de una de las mayores áreas metropolitanas del mundo, recordando a los habitantes que su ciudad se construyó hace menos de 2 siglos sobre una jungla poblada de tigres y elefantes. El budismo da la bienvenida a todas las formas de vida. Por eso en el parque los templos acogen en sus recintos y en los estanques a los animales. Las tortugas en concreto no cesan de proliferar, pero su presencia atrae a los visitantes y a sus donativos. Desde las alturas, la mirada barre el paisaje urbano y el verdadero pulmón verde de Bangkok aparece en la lejanía. Encerrada en un meandro del río, protegida de la urbanización por decisión del gobierno, es una especie de isla incrustada en la capital. Se llama Bang Krachao. Dejamos atrás el furor de la ciudad y caminamos entre mangos, bananos, cocoteros y papayos. Para llegar a este oasis de verdor es necesario cruzar el río. En la orilla del río han construido un hotelito. Es el edificio más alto de Bang Krachao. Desde una de sus terrazas se visualiza todo el dosel arbóreo. En la construcción se utilizaron materiales procedentes de una industria respetuosa con el medio ambiente y el uso de materia reciclada. El restaurante no sirve carne, solo verdura y pescado bio. Las toallas y la ropa de cama se secan al aire libre. Los residuos se compostan, utilizan energía solar y eólica. Recogen el agua de lluvia. El agua de la piscina se recicla con plantas. No hay aire acondicionado y a veces los insectos se cuelan en las habitaciones. Es el precio a pagar por un auténtico regreso a la naturaleza. Bangkok, una ciudad en expansión que no puede extenderse indefinidamente de forma horizontal, no ha terminado de elevarse hacia las nubes. Para dar cabida a todos sus habitantes, la ciudad ha tenido que crecer verticalmente. Así es como empezó una carrera hacia el cielo.
La torre Baioque II fue el primer edificio de la ciudad en superar los 300 metros de altura. Se asienta sobre unos 360 pilares de hormigón armado que se hunden 50 metros en el suelo. En 2016 fue destronada por un edificio magistral de 314 metros diseñado por un arquitecto alemán que ideó una arquitectura distópica, es decir, una estética de derrumbamiento. Una falla parece fracturar toda la torre como si fuera a derrumbarse. Una espiral pixelada recorre la torre de arriba a abajo, multiplicando los balcones y terrazas. Como para subrayar el vértigo que debería apoderarse de todo hombre, en la perspectiva de este fin del mundo, construyó una pasarela sobre el vacío. Se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad. Vienen turistas de todo el mundo para pasar miedo. El vidrio tratado para ofrecer la mayor transparencia del mundo proporciona al visitante la impresión de flotar por encima de la ciudad. Desde arriba el mundo se ve diferente. La vista se sumerge en la vida de los habitantes de la ciudad, que han adaptado sus condiciones de vida a la altura del entorno. Piscinas, helipuertos, zonas de juego infantiles, gimnasios y jardines suspendidos, han tenido que conquistar nuevos territorios. Ha surgido una nueva ciudad en la que tal vez no haya que poner los pies en el suelo. Al menos 8,5 millones de habitantes en la ciudad y 15 en el área metropolitana viven al pie de estos acantilados de acero en una superficie 15 veces mayor que la de una ciudad como París. Hay que transportarlos, alimentarlos, ocuparlos. El vértigo de lo desconocido se suma al del número. Ha nacido una moda. Todos quieren subir a los rascacielos para disfrutar de un cóctel y contemplar desde lejos la infinita pequeñez de las ciudades en las que vivimos. Comienza la competición para encontrar la azotea más publicada en Instagram, la que saldrá en las revistas de lujo. Se han convertido en el lugar donde olvidar la vida de abajo. Cuando el sol se pone sobre esta ciudad, cuyo nombre real es la Ciudad de Los Ángeles, soñamos que los expertos se equivocan y no se hunde por el cambio climático, que es eterna y durará para siempre, porque en ella la vida es dulce y su noche te cautiva.